Capítulo 446. Mortal. ¿Qué vales? Rugido. Bastardos. Cuando las palabras de Nathaniel cayeron, antes de que el doctor Halsey pudiera responder, los prisioneros brutos en las otras jaulas comenzaron a agitarse nuevamente. Humanos, los altos profetas no te ahorrarán. El pacto no te ahorrará. Algunas jaulas acababan de ser entregadas a los soldados de la Fuerza de Defensa de la UNSC. Sin embargo, los brutos del interior inmediatamente golpearon sus caras contra los bares, golpeándolos con sus enormes manos. Estallido. Estallido. Bajo la fuerza de estos gigantes de media tonelada, las jaulas se tambalearon violentamente, aparentemente listas para romperse en cualquier momento. ¿Quédate? Malditos extraterrestres. Los soldados del CSNU se estremecieron, instintivamente levantando sus armas y gritando con alarma. Ja ja ja. Los brutos estallaron en la risa, su burla desenfrenada mientras observaban a los humanos que daban 2 pasos hacia atrás y levantaron sus armas en una postura tensa. Un bruto particularmente desafiante, su cara negra con cicatrices se levantó en alto, fulmada con desprecio no disperso ante los enanos, antes que. A pesar de haber sufrido una tortura interminable a manos de los interrogadores de los señores de la noche. Puedo oler tu miedo. Cobreos. Ustedes, los humanos, son todos cobardes. Herejes que deberían ser purgados. Estirando su cuerpo maltratado, el bruto levantó su mano restante de 3 dedos. Su pelaje topado estaba enmarañado con sangre seca, sudor y costras. Su parte superior del cuerpo cubierta en las marcas de tormento. Sin embargo, en sus ojos, estas heridas eran símbolos de honor. Los brutos eran estructuralmente similares a los humanos, 2 hombros que soportan una sola cabeza. Además de su pelaje, la distinción principal estaba en sus manos, que tenía 4 dedos con 2 pulgares opuestos, permitiéndoles ejercer tanto el pacto como el armamento humano con facilidad. Fuera de la jaula, los soldados humanos fuertemente armados estaban listos para actuar. En el interior, los brutos heridos y desarmados se burlaron de su precaución. Para la cultura tribal bruta, tal precaución no era más que debilidad. Vamos, cobardes. Si tienes las agallas, déjame salir y luchar contra mí 1 a 1. Sonriendo ampliamente, el bruto expuso sus dientes destrozados. Los soldados del CSNU podían ver claramente el daño, sus colmillos se habían roto a las astillas, las encías destrozadas y la carne cruda permanecieron donde los dientes habían sido arrancados violentamente. Ja ja ja, apuesto a que no te atreves. Mirando el comportamiento arrogante del bruto y el alboroto que estaba haciendo, uno podría haber asumido que fue el vencedor en lugar del cautivo. Verdaderamente, después de presenciar el destino de su comandante de primera mano, uno pensaría que estarían en silencio. Y, sin embargo, todavía se atrevieron a causar una conmoción. ¿Eran simplemente tercos? ¿Imprudente? ¿Leal al pacto a una falla? ¿O simplemente eran inflexibles incluso bajo el peso opresivo del imperialismo de Selene? La verdad era mucho más simple. A través del interrogatorio extenso, la disección y la búsqueda del alma de las especies de pacto, las fuerzas sagradas del imperio de Selene habían obtenido una idea de este AP. Al igual que el comportamiento de especies, eran simplemente brutos, literales y figurativos. Salvo una rara excepción de una vez al siglo, toda la especie bruta fue impulsiva y de mal genio. Si bien los estudios anatómicos sugirieron que poseían una inteligencia teórica superior a un humano promedio, carecían de imaginación, se adhirieron rígidamente a la rutina. Mostró 0 innovación, y se gobernaron por completo por instinto. Esencialmente, nunca usaron sus cerebros, por lo que sufrieron grandes pérdidas en las batallas espaciales contra las élites y los humanos por igual. Y ahora, ¿por qué estaban actuando de nuevo? La razón era simple, ya habían olvidado su dolor. Era como si pensara, los señores nocturnos no me han ganado en casi 1 hora. Sí, casi 1 hora. Después de una ronda de palizas y torturas, los brutes podrían comportarse por un tiempo, incluso mostrando signos de miedo. Pero muy pronto, si las palizas se detenían, volverían a su arrogancia habitual, creyendo invencible una vez más. A este respecto, incluso los astartes de los señores nocturnos los encontraron notables. ¿Tenían cerebros de un solo hilo? ¿Están estos brutos tan enfurecidos por nuestro ataque contra su comandante? Incapaz de entender el dialecto Kikyar de los brutes, Halsey desconocía sus insultos hacia la humanidad. Alejó su mirada de las espantosas heridas infligidas por los señores nocturnos y se volvió hacia Parangoski.
General, ¿cómo planeas manejar a estos prisioneros del pacto? ¿Puedo? Use pistolas tranquilizantes. Mantenga estos simios alienígenas bajo control. Antes de que Alcei pudiera terminar, Parangoski la interrumpió, que no estaba dispuesta a entretener a una mayor discusión. No hay necesidad de ese problema. Señoras nocturnas, entregándolos directamente. En el siguiente instante, un puño silbó por el aire. Un golpe cubierto de acero golpeó un gruñido bruto directamente en la frente. Ruido sordo. El impacto entre el metal y el cráneo produjo una grieta aburrida y resonante. El bruto colapsó al instante. Uno tras otro, con sucesivos rayos pesados. Los brutos quedaron inconscientes y sacados de sus jaulas por los señores nocturnos. Los entregaremos por usted. No hay prisa por las negociaciones, puede elegir la ubicación, dijo Nathaniel de manera amigable. Inclinando la cabeza hacia arriba, Parangoski, los ojos encerrados con el imponente gigante de color azul. Ella tomó una decisión rápida. Bien. Pero solo tú puedes venir. Sus subordinados llevarán sus dones a las celdas. Y entrega tus armas. Su voz permaneció inexpresiva. Ningún problema. Nathaniel cumplió sin dudarlo, eliminando su pistola explosiva finamente elaborada, pistola de derretimiento de calor, cuchillo de combate táctico y espada de cadena de su funda magnética, entregándolos a un soldado conscu cercano. La mayoría de las armas eran manejables, pero el peso de la espada de cadena casi derribó al soldado cuando Nathaniel lo arrojó casualmente. Si no fuera por el exoesqueleto táctico, podría haber sido aplastado bajo su masa. Caminando enérgicamente a través de los corredores de la base, Parangoski habló bruscamente: Dr. Alcei. Permítanme aclarar esto. Estos prisioneros del pacto están bajo la jurisdicción de Miranda y su división de investigación de xenotecnología. Pero desde que John los trajo de vuelta, y Nathaniel declaró específicamente que estos eran mis dones, deberían pertenecer a mí, insistió Alcei, manteniéndose fiel a su personalidad como un científico obsesivo. No era solo un acto, su fascinación con los prisioneros del pacto era genuino. Hemos estado en guerra con los extraterrestres durante demasiado tiempo. El comando de la Tierra necesita respuestas. Los prisioneros brutos proporcionan un avance crucial. Entiende lo que esto significa, médico. Desafortunadamente, no podemos entregarlas a usted. Esperando dejar algo de espacio para la diplomacia, Parangoski agregó, al menos, no a corto plazo. Todavía tendrá mucho trabajo asignado a usted. Bien, pero no puedes excluirme de su investigación y análisis. Mientras Alcei y Parangoski regatearon, llegaron a una sala de reuniones especializada, diseñada explícitamente para soldados biomejorados como Nathaniel. En realidad, era más una celda de contención que una sala de conferencias. Cuando Nathaniel tomó su asiento, inmediatamente notó las limitaciones. Estaba claramente construida con dimensiones espartanas, lo que hace que el ajuste sea incómodamente apretado. No es necesario tener tanto miedo. Soy humano, no un extraterrestre. Ver a Parangoski y su equipo de asesores sentados de forma segura detrás de gruesos vidrio a prueba de balas. Nathaniel mantuvo su sonrisa habitual, sin mostrar signos de disgusto. ¿Ejem? Parangoski se aclaró la garganta, colocando ambas manos sobre la mesa. Señor Nathaniel, solo tenemos unas pocas preguntas para usted. Todos somos humanos aquí y no significamos daño. Es solo que algunos de los más jóvenes le parecen un poco asustados. Por supuesto, todos somos humanos. Con eso, Parangoski hizo un gesto para que uno de sus asesores se hiciera cargo. Primera pregunta, Mr. Nathaniel, los prisioneros que nos trajiste parecen haber sufrido una tortura severa. ¿Por qué hiciste esto? ¿Tienes un odio profundamente arraigado por el pacto? Preguntó el asesor. Necesito una razón para torturar a los extraterrestres. Nathaniel respondió. Cualquier que se atreva a resistir debe ser exterminado. Además, los brutos comen humanos. Los brutos, o Giralanae, trataron a los prisioneros humanos como jugadas, torturando a algunos hasta la muerte mientras obligaban a otros a luchar hasta la muerte por su diversión. Debido a esto, el Sagrado Imperio de Selene no vio ninguna razón para ofrecerles ninguna posibilidad de rendirse. El exterminio fue la única respuesta. Uno solo podría preguntarse cómo ciertas organizaciones extremas de derechos de los animales podrían reaccionar ante esto. Pero en cualquier nación funcional, si la criatura era una especie protegida o no. En el momento en que se demostró que comía humanos,
especialmente los asesinatos frescos, fue condenado a muerte. Dar mlar a los humanos y comerlos eran dos cosas muy diferentes. El primero podría permitir espacio para la negociación, el último dejó ninguno. Por ejemplo, especies de pacto como gruñidos, élites y Uragok, ingenieros. Aunque responsable de innumerables muertes humanas en la guerra, luchó por sus propios líderes. El imperio no tenía hostilidad adicional hacia ellos. ¿Pero brutos y chacales? Consumieron carne humana. Eso solo significaba que no eran aptos incluso para el trabajo forzado o el forraje de cañón. El asesor asintió. Segunda pregunta, ¿de dónde viene el señor Nathaniel? Más allá de las colonias externas. En regiones más allá de la jurisdicción de la UNSC, respondió Nathaniel con indiferencia, como si discutiera el clima. Muy bien. Tercera pregunta, ¿por qué viniste a Arcadia? Tu encuentro con el jefe maestro. Pregunta tras pregunta, Nathaniel comenzó a cansarse. Afortunadamente, eran los señores nocturnos que manejaban este intercambio en lugar de los castigadores o los comedores del mundo. Por extraño que parezca, los señores nocturnos se habían convertido en los más diplomáticos de las 3 legiones. Su larga experiencia en control de disturbios e interrogatorios los había hecho excepcionalmente pacientes, expertos en el engaño y experto en negociar con humanos comunes. Por el contrario, los castigadores de la Segunda Legión estaban demasiado orgullosos, valorando la dignidad y el honor sobre la vida misma. Con la actitud de Parangosky, podrían haberla ejecutado en el acto. En cuanto a los comedores mundiales, solo eran generosos y amables si eras uno de los suyos. Ja. El asesor exhaló después de reunir todas las respuestas. Señor Nathaniel, una última pregunta. ¿Quién proporcionó su tecnología y armamento de biomejora? ¿Quién es tu líder? ¿El Dr. Halsey tiene alguna participación? Ahí estaba. Nathaniel levantó su mirada, su sonrisa se desvaneció lentamente. El Dr. Halsey no tiene nada que ver con esto. Es el regalo de mi Dios emperador. Eso es todo. ¿Dios? Por favor, elabore. Dios es Dios. Detrás del vidrio a prueba de balas, el asesor intercambió miradas con el almirante Parangosky y sacudió la cabeza. El abrupto cambio de comportamiento de Nathaniel los dejó momentáneamente con una pérdida. Señor Nathaniel, esta pregunta es crítica. Se refiere a su integración y tratamiento bajo nuestro comando. Por favor, considere cuidadosamente. Parangosky finalmente dio un paso adelante. Su tono frío, con un ligero borde de intimidación. PFFT, jajaja. Nathaniel repentinamente se ríe de la risa, sus hombros temblando tanto que la mesa frente a él se tambaleó. Tenga en cuenta su actitud, señor Nathaniel, dijo Parangosky severamente. Espera un segundo, no pude evitarlo, como grosero de mí. Nathaniel se puso de pie lentamente, lanzando una mirada despectiva a los mortales detrás del grueso vidrio a prueba de balas. ¿Integración? ¿Crees que me estás reclutando? ¿Dónde obtuviste esa confianza? ¿Quién crees que eres? ¿Mortal? En un instante, todos los rastros de la cortesía previa de Nathaniel desaparecieron, reemplazada por una abrumadora aura de intención asesina. La voz del señor Midnight tronumió, sus ojos negros y negros que excitaban la presión aplastante. Estás equivocado. No eres tú quien me estás absorbiendo, soy yo quien te estoy absorbiendo. El objetivo es hostil. Autorización otorgada para la fuerza letal, ordenó Parangosky sin dudarlo. Auge. Un destello de hocico estalló. Una ronda antimaterial de 0.5 pulgadas estalló. Dirigido directamente a la frente de Nathaniel sin confirmar. Nathaniel simplemente sonrió. Chatarra de metal. Sonido metálico. ¿Imposible? Toda la habitación cayó en el aturdido silencio. Sin sus exoesqueletos Mjolnir, incluso los espartanos, a pesar de su inmensa destreza física, aún podrían ser perforados por rondas balísticas. Sin embargo, esta imponente Berie mejorado acababa de desviar una ronda hipersónica de armadura con su cráneo desnudo. Mortal, tu turno ha terminado. Ahora es mío. El beacon de teletransportación se activó. Un zumbido bajo llenó el aire. Reflejado en sus ojos muy abiertos estaba la vista de gigantes blindados que emergían a través de arcos de energía. Para Selene. Al momento siguiente, van. Estallido. Estallido. Gran nube magellánica, insignia de la Marina Imperial. ¿Tan pronto? ¿Ya han alcanzado el alcance? De pie junto a la ventana de observación,
Selene frunció el ceño ligeramente. Al enterarse del plan de Conrad Curse, sabía que el mejor curso de acción sería intervenir personalmente. Las defensas en alcance eran formidables, con muchos guerreros endurecidos, sencillos. 2 y operaciones Spartan 3, OTS, Orbital Drop Shock Troopers, ninguno de los cuales se rendiría fácilmente. A pesar de que los equipos de reconocimiento de Astartes habían incautado el control de los oficiales de alto rango dentro del comando de la flota Reach, esperar que las fuerzas terrestres del CSNU se rindieran a un imperio desconocido era muy poco probable. Si estalló un conflicto a gran escala. Selene conocía a sus castigadores de la Segunda Legión, los señores de la Octava Legión y la 12ª Legión World Eaters desatarían la carnicería absoluta. Esto fue, después de todo, una consecuencia de sus propias manipulaciones. Mientras no fueran ciudadanos imperiales, incluso si fueran compañeros humanos, los registros oficiales del imperio no los reconocieron como personas. Hechos de buena voluntad, asistencia, los que fueron discrecionales, dejados en el juicio de legiones y comandantes individuales. Pero el momento en que se confirmó la hostilidad, incluso se sospechaba, Astartes estaba totalmente autorizado para ejecutar órdenes de exterminio. Tal vez debería poner en espera los asuntos de la gran nube Magellanic y hacer un viaje para llegar. De lo contrario, para cuando regresó a la Vía Láctea, podría encontrar que el gobierno de la Tierra Unificado, UEG, había cumplido con el mismo destino que el pacto, reducido de la prosperidad a la ruina bajo el asalto del imperio. Y, en última instancia, recaería en Selene gastar sus recursos y mano de obra en un costoso esfuerzo de reconstrucción a gran escala. Eso sería muy inconveniente. Capítulo 447. El camino al cielo, Nocado. El año 2552, la confrontación final entre el gobierno de la Tierra Unificado y el Pacto. Arcadia, eso significa que esos avestruces en el Pacto ya han encontrado la ubicación del alcance. Dentro de una lujosa cámara cerca del puente insignia del sufle de la Marina Imperial. Selene estaba de pie con las manos detrás de su espalda, sosteniendo una carta. Miró la ventana de la vista del piso al techo en el brillante mar alienígena, bañada en los tonos dorados del sol fijo. La puesta de sol arrojó su brillo sobre las prístinas aguas azules, mientras que una suave brisa marina agitaba ondas doradas a través de la superficie. Wave tras ola lamió la costa dorada intacta. A medida que las construcciones colosales rugían a través del cielo, un horizonte de sitios de construcción creciente se extendía hacia el horizonte. En medio de los vastos campos abiertos, que rodean las antiguas ruinas de los precursores, los investigadores e ingenieros imperiales se apoderaron de grandes números, llenando el aire con el clamor del esfuerzo científico e industrial. Desde los barcos de la Marina Imperial en órbita, miles de vehículos de ingeniería masivo habían descendido, inmediatamente comenzando la transformación del paisaje. Las colinas estaban niveladas, se llenaban las barrancas, los bosques despejados, los motores tímidos rugieron. Y los pesados barcos de transporte agitaron nubes de polvo rodantes mientras transportaban equipos hacia y desde la superficie. Esta era la belleza de la industria, una sinfonía de progreso salvaje e implacable. La batalla del alcance es inminente. Arrancando su mirada de la vista alienígena, Selene tamborzó los dedos sobre la mesa cercana y dejó escapar un aliento lento. Habiendo revisado los informes de inteligencia de Budo y Conrad Curse, ahora tenía una clara comprensión de la situación en curso en la galaxia, así como los movimientos recientes del Pacto y el gobierno de la Tierra Unificado, UEG. Ella regresó a la mesa de té, se fue sobre algunas líneas más del documento. Y luego lo arrojó casualmente a un lado antes de reclinarse en un sofá lujoso. Los muebles de la cámara, puertas, escritorios y pantallas ornamentadas, estaban todos hechos a partir de maderas preciosas como nanmu dorado, agarwood y sandalwood purple. Cada detalle de la habitación exudaba un aire de opulencia. Incluso el sofá en el que descansaba estaba hecho del pelaje de una bestia de súper peligro de los frígidos territorios del norte del imperio, mientras que su relleno consistía en abajo extraído de un raro depredador aéreo. Antes de ella, una mesa de cristal estaba cargada de buenos vinos, frutas exóticas y delicados pasteles. Mirando a la lámpara de araña de cristal arriba, Selene murmuró, soldados espartanos. Aunque su postura estaba relajada, su etiqueta arraigada, perforada desde la infancia por Sebas, aseguró que incluso su pereza mantuviera un aire de dignidad. Después de todo, aparte de Sebas, nadie en el imperio se atrevió a corregir los lapsos menores de Selene en decoro.
Además de las bajas tasas de éxito del proyecto Orión y los aumentos de Spartan 2, según los informes Spartan 3 y 4 tenían tasas de supervivencia mucho más altas. Para Selene, incluso los más fuertes Spartan IS no eran notables. Si incluso podrían derrotar a un soldado auxiliar imperial recién reclutado fue cuestionable. Y mucho menos un guerrero de Astartes. En el mundo del hogar imperial y dentro de los reinos desgarrados de la guerra de la dimensión de Onkai, la línea de base para la fuerza física había aumentado continuamente debido a la influencia sutil pero persistente de la energía de Onkai. A pesar de que esta influencia fue lenta y débil, a diferencia del rápido empoderamiento dado a la Guardia Imperial o Astartes a través de las conquistas expansionistas de Selene, las mejoras fueron reales. Con el tiempo, solo se volverían más pronunciados. Hacer una pausa por un momento, Selene pronunció otro nombre, doctora. Caterina Alcei. El verdadero activo no fue la biografía de los espartanos. Tecnología de mejora, eran las personas, los científicos, la experiencia tecnológica y el sistema industrial del gobierno de la Tierra unificado. Alguien, ven aquí. Su Majestad. Las puertas talladas ornamentadas se abrieron, y entró en una guardia imperial con blindaje dorado. Cerró suavemente las puertas detrás de él antes de dar un paso adelante cautelosamente. Detener a 10 pasos de Selene y arrodillarse respetuosamente en una rodilla. Invoca al comandante de la flota y al director de Forge para que me encuentren. Sentado con patas cruzadas en el lujoso sofá, la piel clara de Selene brilló con un brillo vibrante y saludable, exudando un aura de gracia y nobleza refinadas. Sí, tu majestad. Es hora de presentarnos a la humanidad, los descendientes de los antiguos humanos creados por los precursores. Selene ya se había infiltrado en las carreteras de estrellas del precursor. El único paso restante fue reclamarlos gradualmente mientras minimizaba el daño colateral. Otro legado clave de los precursores, el dominio, también estuvo presente en este planeta, incrustado dentro de sus antiguas ruinas. Más allá de las carreteras de las estrellas, la construcción precursora más notable fue el dominio, un inmenso depósito de conocimiento y experiencias que abarcan más de 1000 millones de años, que contiene el conocimiento que predía incluso el nacimiento de muchas civilizaciones galácticas. Los precursores creían que todas las estructuras precursoras contenían enlaces al dominio. Era lo suficientemente vasto que las personas pudieran acceder a él desde casi cualquier lugar, y era inherentemente sensible. Independientemente de la interpretación de los precursores, lo que importaba era que el dominio albergaba una riqueza incomparable de conocimiento científico. Más tarde, los precursores lo usaron para almacenar sus propios conocimientos y recuerdos, acumulando un inmenso toque de tecnología Forerunner. Desafortunadamente, como la mayoría de las reliquias precursoras, el dominio dentro de la Vía Láctea fue destruida durante los últimos días de la Guerra de Flad hace 100.000 años, borrado por el cruce. Pulso de neutrino en fase desatado por la matriz de halo del precursor. Selene lamentó la pérdida. Sin embargo, a pesar de su arrepentimiento, ella entendió el razonamiento de los precursores. La inundación fue, después de todo, una creación de los precursores, diseñados a través de su dominio de la neurotecnología. Las carreteras de las estrellas. El dominio, todo compartió la misma arquitectura fundamental basada en esta tecnología. En su momento de desesperación, los precursores no tuvieron más remedio que destruirlo. Después de todo, el dominio se había convertido en el alma de la civilización del precursor. Su destrucción solo aceleró su caída, asegurando que nunca reclamarían su antigua gloria. Ahora, dentro de la Vía Láctea, solo Forerunner's Shield Worlds y las instalaciones de Halo contenían los restos más bajos de las reliquias precursoras. Todos los demás habían sido completamente borrados, dejando solo las ruinas del precursor a su paso. Para estudiar la historia del precursor, Selene tuvo que aventurarse hasta la gran nube magellánica. El planeta debajo de sus pies era el hogar de las ruinas precursores más grandes y bien conservadas descubiertas en los últimos tiempos. La Oficina de Ciencias Imperiales y el Departamento de Forges ya habían comenzado sus esfuerzos de investigación, estableciendo lo que parecía ser una base de investigación permanente. Otros sectores con restos precursores descubiertos habían sido ocupados de manera similar por las fuerzas imperiales. El objetivo final de Selene aquí, el exterminio de la inundación, ya estaba en marcha. Incluso antes de regresar a su buque insignia, Selene había estado persiguiendo implacablemente señales emitidas por Gravemins, cazando grupos de inundación latentes antes de que pudieran despertar.
Los que encontró fueron incinerados antes de que pudieran reaccionar. Innumerables mundos infestados de inundaciones se purgaron en el proceso. Después de emitir más instrucciones con respecto a la erradicación de la inundación, Selene estableció un curso para la Vía Láctea una vez más. Rich, sala de interrogatorios subterráneos, base de la torre de comando. Sonido metálico. El ataque de Nathaniel aterrizó, una huelga infundida con el legendario arte marcial naval conocido como Tekkai, Iron Body. Se dice que una técnica inquebrantable para romper a todos los que se atrevieron a desafiarlo. Tekkai, cuerpo de hierro, la técnica defensiva del Rokuseki, que endurece el cuerpo del usuario a través de un entrenamiento riguroso, otorgándole la resistencia del acero. A pesar de su reputación dentro de la Armada y organizaciones como CP9 y CP0 como una defensa impenetrable, la historia había demostrado que nunca había sido realmente invencible. Ahora, se había incorporado oficialmente al Sagrado Manual de Entrenamiento de Infantería del Imperio Selene. En el campo de entrenamiento de la capital imperial, el instructor de Rokuseki no era otro que el ex-almirante marino Zephyr, también conocido como Brazo Negro Zephyr, famoso por su voto de no matar. La vida de Zephyr había sido plagada de una tragedia, su familia asesinada por piratas, su barco de entrenamiento emboscado, dejándolo mutilado y sus cadetes masacrados. Cuando a su enemigo jurado se le concedió más tarde el título de Warlord of the Sea, Zephyr había abandonado a los marines, formando Neo Marines con el único propósito de exterminar a todos los piratas. Cuando los ángeles de sangre de la 9ª Legión de Astartes lanzaron su cruzada contra el mundo infestado de piratas, Zephyr se encontró alineado con su causa. Según el decreto de Arcángel Sanguíneo y el gobernador imperial, los piratas debían ser erradicados por completo. Aquellos encarcelados en Impel Down fueron ejecutados sin excepción. En cuanto a los piratas activos, cualquiera que se atreviera a criar un alegre Roger se encontró con la matanza inmediata. Esta política resonó profundamente con Zephyr. Con los piratas sacrificados como las malas hierbas, vio su misión cumplida y disolvió a Neo Marines, retirándose a su tierra natal. No fue hasta que sus viejos amigos Sengoku y Kusan, ambos sirvieron en el ejército imperial, lo invitó de regreso que regresó. En agradecimiento, el imperio restauró su brazo perdido. Ahora retirado de las líneas de primera línea, encontró un propósito una vez más como instructor principal de Rokuseki para los campamentos de entrenamiento imperial. Retirando a sus raíces, sus habilidades se ponen en su máximo uso. Auge. Un estruendoso choque resonó cuando los muebles de la sala de interrogatorios fueron dejados de lado. Astillado en escombros. Fuera del vidrio reforzado a prueba de balas, el almirante Parangoski no perdió tiempo. Vigilante como siempre, corrió rápidamente hacia la salida sellada por aleaciones. Mientras corría, ladró órdenes, su voz afilada y dominante: el objetivo está fuera de control. Autorización otorgada para poder de fuego pesado, la fuerza letal permitida. Selle a este sector. Eliminarlos a todos, no tenga sobrevivientes. Ella conocía muy bien el poder de estos guerreros biomejorados. Habiendo estudiado las increíbles hazañas de los espartanos, Parangoski entendió que darles espacio para maniobrar sería un error fatal. Tenían que ser contenidos y eliminados de inmediato. Disgestre las fuerzas de defensa del 7º hangar de la bahía, neutralizan a los biosoldados de pícaros. Ordene las plataformas de defensa orbital para abordar o destruyan ese antiguo barco, el control debe estar asegurado. Su rostro se oscureció aún más cuando agregó: una cosa más, Caterina Alcey ha coludido con los insurgentes de colonias exteriores. Arrestarla. Efectivo de inmediato, doctor. Caterina Elizabeth Alcey es aliviada de todos los deberes, obtiene la orden de inmediato. Dentro de la cámara de interrogación, un escuadrón de gigantes imponentes y armados con energía aterrizó con un ruido sordo. Sin dudarlo, levantaron sus Volter y abrieron fuego. Estallido. 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 Auge. Auge. Grieta. Bajo el bombardeo implacable de rondas de pernos calibre 0.75. El vidrio a prueba de balas reforzado supuestamente indestructible se hizo añicos en pocos momentos. Salvada. Fragmentos de vidrio, impulsados como un aluvión mortal, atravesaron el desafortunado personal aún adentro. Sus cuerpos fueron arrojados al aire como muñecas de trapo antes de chocar contra el piso empapado de sangre, sin aliento. No puedes escapar. La resistencia solo empeorará las cosas. Este es el comando del espacio de las Naciones Unidas, esto es alcanzado. ¿Dónde podrías correr? Uno de los oficiales heridos,
agarrando su abdomen empapado de sangre, se desplomó contra la pared y habló a través de los dientes apretados. Eres leal. Un hombre valiente. Te concederé un cadáver completo. Un guerrero imponente. Vestido con una armadura con cortesía en blanco y azul, con un hacha de motosierra, irradiaba un aura de amenaza inconfundible. Él dejó escapar una risa baja. Una espada de cadena, inferior a sus garras de rayos artesanales, pero será suficiente. Alabado a la emperatriz. Salga. Atrapando la espada de cadena, y con un juramento ronco, los guerreros partieron rápidamente. Dirigido por Nathaniel, en busca de la Parangoski que huye. A medida que las puertas de explosión al final del corredor se cerraron rápidamente, el ritmo de Nathaniel permaneció sin inmutarse. Levantando su mano izquierda, ordenó, Tekai, teñir. Un aumento de fuerza estalló simultáneamente. Un brillo de color rojo-violeta profundo surgió a través de la bámbrica de su antebrazo izquierdo. Su brillo metálico que exuda una sensación de dureza impenetrable. Auge. Con un impacto explosivo, las puertas de la explosión fueron enviadas volando, sus escombros tallando por el aire como una metralla mortal, dejando horribles cráteres en la pared opuesta. La sangre salpicó cuando la onda de choque atravesó el área, dejando a los cuerpos triturados debajo de los restos retorcidos. Desde lejos, Nathaniel vio la forma corpulenta de Parangoski desapareciendo en las profundidades del corredor. Se burló, ¿corre? ¿Realmente crees que puedes escapar? En ese momento, las explosiones estallaron en toda la instalación. Nathaniel sabía que sus balizas de teletransportación habían sido activadas. No solo había preparado todas las noches un faro personal, pero incluso las jaulas que sostenían a los prisioneros del pacto habían sido manipulados con ellos. Para Selene. Sus gritos de batalla resonaron a medida que avanzaban. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Cada paso que tomaron reverberaron con el peso de sus formas blindadas, la masa combinada de su armadura de poder, armamento. Y un físico puro que hace que el suelo temble como si estuviera bajo la marcha de los tanques pesados. En pocos momentos, habían atravesado múltiples líneas defensivas de la UNSC, emergiendo en un vasto centro de tránsito subterráneo. Innumerables vehículos militares y plataformas de armas pesadas se colocaron en formaciones defensivas, con tropas de la XNUS de pie. Al observar el primer gigante emerge, uno de los oficiales gritó una orden. Vaya al suelo. Deja tus armas. Desarme tu armadura de poder y ríndete de inmediato, de lo contrario. Auge. Antes de que se pudiera completar el ultimátum, una pesada ronda de Volter se rasgó a través de un vehículo blindado de pie, encendiendo una explosión masiva. Abrir fuego. Ratatatatata. Auge. 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 Dentro de un ascensor, presionando frenéticamente el botón de cierre, Parangoski miró el baño de sangre que se muestra en la pantalla. Un temor frío se extendió a través de sus extremidades. Maldita sea. ¿Cómo llegó a esto? ¿Dónde está Alcei? Capítulo 448. La totalidad del alcance desciende al caos. Vip. El ascensor zumbó a la vida, aumentando constantemente. Sin embargo, para el almirante Parangoski, no había sentido de alivio, solo el creciente temor de estos guerreros sobrehumanos. En el monitor, las fuerzas de defensa del CSNU se movilizaron bajo sus órdenes de suprimir lo que se había etiquetado como una insurrección. Fueron aniquilados en un instante. Los cadáveres cubrieron el suelo, algunos desgarrados por la mitad, otros faltaban extremidades y algunas completamente decapitadas. Fue brutal. Era salvaje. El estilo de combate de los astartes hizo que Parangoski recordara a sus adversarios más temidos, la Giralanae de la flota principal del pacto, seres de violencia pura y desenfrenada. También le preocupaba su propia carrera. El caos que se desarrolla dentro de la base de comando de la flota de alcance fue un desastre. Una vez que se violaron las barreras de seguridad de la cámara de interrogación, había abandonado cualquier esperanza poco realista de contención. A este ritmo, la supresión era imposible, y las víctimas solo se montarían. Si ella logró recuperar el control o no ya no importaba, sus enemigos políticos aprovecharían esta debacle. Aunque el servicio militar estaba aparentemente separado de la política, su ascenso a esta posición había sido inherentemente político. El Consejo de Seguridad de la UNSC tenía asientos limitados. Para que alguien avance, otro tuvo que caer. Y parecía que su ascenso acababa de detenerse abrupto. Su inquietud se profundizó. Antes del estallido repentino de Nathaniel, su conducta había sido impecable.
En un gesto de buena voluntad, ella había confiscado sus armas pero no lo había obligado a quitarle la armadura de su poder. Parte de su razonamiento estaba en su confianza en la fuerza defensiva de la base. Otro factor fue que Nathaniel estaba solo. Sin un casco, confinado a una cámara de interrogatorio, y con armas antimaterial entrenadas en él, ella había asumido que cualquier resistencia podría neutralizarse de inmediato. Incluso un espartano no sobreviviría a un tiro en la cabeza directo a corta distancia. ¿Qué había para temer? Ella había proyectado su conocimiento de los espartanos en Nathaniel. Incluso si estos guerreros biomejorados de las colonias externas fueran más fuertes que los espartanos y tenían vínculos profundos con el Dr. Halsey, ella había creído que su fuerza tenía límites. Su suposición parecía justificada cuando, después de que Nathaniel se volvió hostil, el arma antimaterial preparada disparó, golpeándolo directamente en la cabeza. Sin embargo, a pesar de predecir esto, nunca había esperado lo que vino después. Nadie podría haber previsto que este guerrero biomejorado pudiera resistir un hipersónico que perfora la armadura de tungsteno hasta el cráneo, o que estaba equipado con algún tipo de dispositivo de microcuadro de micro. En el abrir y cerrar de ojos, docenas de supersoldados fuertemente blindados se habían materializado de la nada. La experiencia le había fallado. Aún más alarmante fue el dispositivo de teletransportación de Nathaniel. Parangoski nunca había oído hablar de tal cosa. La humanidad no lo poseía, y tampoco el pacto. Su teletransportación y tecnología de espacio de deslizamiento requirieron maquinaria masiva. ¿Dónde está Halsey? ¿Ha sido capturada? La cara de Parangoski se oscureció. En lo profundo de ella, una furia inexplicable se afianzó, fortaleciéndose, especialmente después de su confrontación con Nathaniel. Sus emociones se habían vuelto cada vez más inestables. Su voz se agudizó cuando emitió su próximo comando, y todos los espartanos deben ser desarmados de inmediato. Hasta que confirmemos que Halsey no ha implantado ninguna afición oculta en ellos, deben permanecer bajo guardia. Pero general, sin desplegar a los espartanos, ¿cómo pueden las fuerzas de defensa de la UNSC esperar suprimirlos? Estamos muy superados. Uno de los ayudantes sobrevivientes protestó, su rostro paleó de miedo. Entonces envía más tropas. Desgansa los ODST también, mete a los insurgentes. Pero no es más posible. ¿Qué sucede si los espartanos se vuelven contra nosotros en medio de la batalla? Su sed de poder sin control torcía su razonamiento. La idea de culpar a Halsey, cambiando toda la responsabilidad hacia ella, continuó deformando su juicio. Estallido. Parangoski agarró al ayudante por su collar, golpeándolo contra la pared del ascensor con la furia de un toro furioso. No se puede confiar en las creaciones de Halsey hasta que se aclaren todas las sospechas. ¿Entiendes? Sí, señora. Auge. 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 El concentrador de tránsito subterráneo estalló con chillidos ensordecedores mientras las rondas explosivas destrozaban el silencio, sus ecos reverberaban por el espacio cerrado. El agudo rugido del fuego de Boulte llenó el aire. Las fuerzas de defensa del CSNU y sus vehículos M12/FV, Bartok, fueron borrados en un granizo de carne y escombros. Los señores nocturnos, los comedores mundiales y los castigadores desataron la devastación con pesados Volter, armas fundidas, dispositivos incendiarios y armamento de plasma, su potencia de fuego incomparable. A pesar de esto, los soldados del CSNU tomaron represalias con todo lo que tenían, desatando torrentes de lluvia metálica sobre los escudos de energía de los astartes. Varios astartes tenían sus escudos sobrecargados. Las balas que golpean contra la ceramita reforzada de adamantium de su armadura de poder, sonando con rayos metálicos. Ocasionalmente, las granadas detonaban contra su armadura, desnudando las capas de grabados ornamentados de oro y plata de los trajes de potencia, pero no pudo penetrar en sus defensas. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Las botas vestidas con suelas magnéticas trituraron el piso compuesto una vez suave debajo de ellas. Los astartes avanzaron como un muro irrompible, sus Volter arrojaban la muerte mientras marchaban hacia adelante. Los comedores mundiales irradiaron una aterradora sede de sangre, sus tramas descuidadas que se tiraban a los horrorizados soldados de la CSNU con sonrisa malvada. Rugiendo con la risa. Levantaron sus ejes de la cadena acelerada, impulsando su armadura de poder hacia adelante mientras lanzaban un asalto horrible y brutal a las desmoronadas líneas de la UNSC. Ratatatatata. Las balas irrumpieron hacia los comedores del mundo de carga.
Las ametralladoras pesadas montadas y los lanzadores de granadas sobre los vehículos de asalto de Bartok desataron un aluvión furioso, vaciando su munición en unos momentos para detener a los gigantes que se acercan. Pero los comedores mundiales no vacilaron. En lugar de esquivar, cargaron directamente en la tormenta. Sus escudos de energía absorben las rondas. Una vez sobrecargados, confiaron solo en su armadura, soportando el ataque como Jaggernauts imparables. Ting, ting, ting. Las balas chocaron inofensivamente contra las gruesas placas de ceramita, sin causar ningún daño significativo. Voz, VRRR. En el abrir y cerrar de ojos. Un comedor mundial irrumpió en un vehículo de la CSNU en medio de la gran cantidad de balas. Grieta. Con un solo golpe hacia abajo de su hacha, se deslizó a través del vehículo y sus ocupantes, dividiéndolos en dos. Moviéndose con una eficiencia aterradora, mató a los soldados de la UNSC circundantes en menos de un segundo. Antes de que pudieran reaccionar. Más astartes asaltaron hacia adelante como una falange blindada imparable, chocando contra las frágiles líneas humanas como una formación de cargando tanques de guerra. En un instante, la carne y las extremidades se enviaron volando, sangre y vísceras pintando el campo de batalla. El aire apestaba a la matanza, la pólvora y el metal ardiente. Salvada. Un señor nocturno balanceó su espada de poder. Lightning atravesando el aire mientras decapitaba a un desafortunado enemigo. Sangre rociada en un arco carmesí. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Un guerrero Paniche, su expresión fría e inflexible, con los ojos encerrados en un vehículo muy blindado que escupe fuego desde sus puertos de armas. Sin dudarlo, levantó su martillo de poder. Auge. Las llamas rugientes fueron silenciadas cuando el vehículo blindado de 10 toneladas fue arrojado por el aire, chocando contra otro vehículo cercano con una explosión ensordecedora. Estalló una bola de fuego masiva, el humo y los escombros se duplicaron en todas las direcciones. Boom, boom. Un transportista de personal blindado M650, incapaz de evadir en el tiempo. Fue incinerado por un asegador de energía térmica, su tripulación se redujo a escoria fundida. Su motor aún activo detonó en una explosión secundaria, enviando soldados de la CSNU cercanos volando como rabias. Débil resistencia. Eres humano, curiosidad. A diferencia del pacto, el Comando de Espacio de las Naciones Unidas, UNSC, se basó en convencional, aunque efectivo. Tecnología militar, armamento balístico, vehículos con ruedas y motores de combustión. Aunque su comprensión de los principios científicos superó con creces la del pacto, su aplicación de esos principios se retrasó significativamente. Sus armas fueron sin duda más avanzadas que las armas de fuego del siglo XXI. Incorporando aceleradores electromagnéticos e interfaces de orientación digital, pero fundamentalmente, permanecieron basados en proyectiles, dependiendo de reacciones químicas. Por supuesto, habían progresado, armas aceleradas magnéticamente, seguimiento de municiones avanzadas y electrónica de campo de batalla altamente confiable. El UNSC había logrado avances notables en el desarrollo militar horizontal y vertical. Sin embargo, en comparación con el armamento sofisticado del pacto o la tecnología precursora recientemente descubierta, su arsenal parecía lamentablemente primitivo. Tat 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 tat. Los disparos sonaron desafiando. Ja ja ja. Eso es más así. Un comedor mundial en la vanguardia bramó en risa, su espada rugiendo en la vida con renovada ferocidad. Desde el momento en que comenzó la batalla, el resultado fue inevitable. Esta fue una guerra completamente no coincidente. Los soldados humanos del UNSC no pudieron seguir el ritmo de la agilidad sobrehumana de los astartes. Mientras que los astartes mismos podrían borrar vehículos blindados con una sola huelga. Ruido sordo. Nathaniel pisó el terreno bañado por la sangre, levantando su mirada hacia el ascensor ascendente, como si pudiera escuchar los comandos desesperados de Parangoski. Una sonrisa tocó en sus labios. Bueno, entonces, almirante, ya no es necesario. Auge. El paquete de salto de Nathaniel rugió a la vida. Con un poderoso agachado y una oleada de energía, se lanzó hacia el cielo. Dentro del ascensor, Parangoski, su expresión oscura, acababa de terminar de transmitir órdenes a la plataforma de defensa orbital. ¡Bip! Las puertas del ascensor se abrieron con una campana metálica. ¿Dónde está Halsey? ¿Ya la has capturado? Ella exigió por tercera vez. Ella dio un paso adelante, solo para escuchar una voz desconocida y escalofriante detrás de ella.
Señora, la doctora. Halsey es nuestra amiga. No debes dañarla. Maldita sea. Su rostro se retorció de ira, y corrió hacia adelante sin mirar hacia atrás. Pero ella era simplemente humana, un envejecimiento. Frágil humano. Carrunch. El rugido ensordecedor de una espada que acelera a la vida, la lágrima de metal chirriante. Parangoski sintió una presencia opresiva detrás de ella. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Después de solo unos pocos pasos, una mano monstruosa la agarró, levantándola del suelo como si no pesara nada. Implente sobre ella en una brillante armadura de potencia azul no era otra que Nathaniel. Señor Nathaniel, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Este es un crimen. Todo el gobierno de la Tierra unificado te cazará. Parangoski luchó desesperadamente, tratando de liberarse del alcance de Nathaniel, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Realmente debo agradecerle por ordenar el desarme de los espartanos, evitando que se unan a la batalla. La voz fría y raspada de Nathaniel llevaba un tono de diversión. De lo contrario, las cosas podrían haberse vuelto desordenadas. Especialmente con 117, matarlo habría sido una pena. Las admiro bastante. Parece que mi técnica de hipnosis recién aprendida funcionó bastante bien para ti. ¿Tú? Parangoski abrió la boca, intentando recuperar el control sobre su cuerpo, pero un miedo biológico abrumador la paralizó. ¿Por qué estás haciendo esto? Esto no beneficia a nadie, no tú, ni yo, no nadie. ¿Es todo esto por la promesa de Halsey? No, no, no. Has sido confundido desde el principio. Nathaniel se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza antes de abrir sus ojos negros una vez más. El puro fervor ardiendo dentro de ellos envió un escalofrío por la columna vertebral de Parangoski. ¿Por qué hago esto? Por Selene. Salvada. Sin otra palabra, Nathaniel aplastó el cráneo de Parangoski con un crujido repugnante, salpicando sangre a través de la brillante insignia del águila de doble cabeza en su armadura. Con una película indiferente, descartó el cuerpo sin vida, luego se subió al costado del corredor, mirando a través de la cúpula de vidrio en el cielo nocturno. Susurró. Que comience el espectáculo. Por encima del alcance, en baja órbita, la plataforma de defensa planetaria había revuelto una flota de combatientes aeroespaciales en respuesta al último comando de Parangoski, que rodea el antiguo barco colonial. Mientras los oficiales debatían si abordar o destruir directamente el barco, un evento inesperado interrumpió sus deliberaciones. El viejo barco emitió de repente un brillo cegador de color rojo púrpura, distorsionando el espacio circundante con un intenso campo de urdimbre. Reconociendo la anomalía, los combatientes del CSNU abrieron fuego inmediatamente, pero sus rondas fueron interceptadas por las matrices de escudo vacío de los cruceros de luz especializados del sagrado Selene Empire. Entonces, a medida que el personal de la plataforma de defensa luchó para comprender la situación, la realidad misma fue desgarrada. Todos los equipos de escaneo a través de la plataforma fallaron y se cerraron cuando una flota masiva surgió de la grieta. Lo que los saludó fue una vasta armada revestida de Midnight Blue. Debajo de la audaz insignia dorada del doble Eagle encabezado yacía un símbolo aún más llamativo, un cráneo de alas carmesí. La octava legión Astartes, los señores nocturnos. Sin embargo, antes de que las aturdidas fuerzas del UNSC pudieran procesar lo que estaba sucediendo, otra grieta se abrió en el vacío. Desde adentro, una flota alienígena de buques elegantes y curvos comenzó a verter en una corriente interminable. 3 flotas muy diferentes, cada una con su propia arquitectura inconfundible, se atrozó entre sí en silencio misterioso. ¿UNSC? ¿Señores nocturnos? ¿Pacto? Capítulo 449. Estrata la batalla del alcance. UNSC. ¿Quiénes diablos son ustedes, la flota principal de los señores de noche? Además, ¿por qué diablos también están aquí el pacto? Espera, de ninguna manera, ¿realmente estás desactivando al enemigo por un fallo de fallo? Señores nocturnos, ¿eh? ¿No se supone que esta sea la fortaleza militar del gobierno de la Tierra Unida, UEG? ¿Por qué también están aquí también los buques de guerra de pacto? Y llegaron casi al mismo tiempo que nosotros. ¿Podría ser que el UEG se está rindiendo? O peor, detectaron nuestra firma de urdimbre y decidieron ponerse del lado de los extraterrestres primero, planeando una emboscada para sacarnos? Pacto. Las coordenadas coinciden con los datos de la sonda y se alinean con el intel comprado a los insurreccionistas humanos en las colonias externas. ¿La Marina de la UNSC? Ah.
Un viejo conocido, muy familiar. Sin duda, esto es alcance. Pero, esas enormes monstruosidades que salen del espacio de deslizamiento a través del anillo orbital del planeta, ¿qué son? Su gran escala está más allá de la comprensión. ¿Están aquí para apoderarse de las reliquias sagradas de los dioses, precursores? Más allá de esa posibilidad, los altos profetas no tenían otras explicaciones. Con las tres facciones consumidas por sus propias sospechas, sus canales de comunicación aumentaron más allá de la capacidad máxima, abrumadoras transmisiones internas con confusión. Desde la grieta de la energía violeta-roja-violeta, surgió una flota de un tamaño abrumador, y dentro de ella, el recipiente más conspicuo era un inmenso buque de guerra de clase celestial que aún no había salido por completo de la urdimbre. Anochecer. Este buque de guerra rivalizó con el buque insignia de los castigadores de la Segunda Legión, la Ira del Imperio. Con más de 300 kilómetros de longitud, llevaba el diseño inconfundible de un acorazado de la Marina Imperial. Adornado con los colores opulentos de la Octava Legión, su casco brillaba con grabados con información dorada, plata y zafiro. Rayas de rayos grabados a través de su armadura azul de medianoche, marcándola como un recipiente de los señores nocturnos. La proa del anochecer estaba erizando con una variedad de baterías de lanza, mientras que las macrocanales, las cañones de ferrocarril, los cañones de plasma y las matrices de torpedo se alinearon cada centímetro de su marco. El gran peso de su potencia de fuego rivalizó con una flota completa, capaz de entregar huelgas para el planeta. A bordo del anochecer, puente principal, sala de guerra segura. A diferencia del lujoso exterior del buque de guerra, la cámara dentro era marcada, paredes negras que absorbían la luz y el sonido, desprovisto de decoración innecesaria. Un candelabro de cristal proporcionó la única iluminación, lanzando su brillo sobre una sola silla imponente, una comida modesta y una mesa de comando pulida. Una figura imponente, vestida con una armadura azul de medianoche, se quedó inmóvil. Su mera presencia fue sofocante, irradiando un aura de aniquilación cruda. Sus manos estaban encerradas en garras de rayos artesanales, armas imbuidas de fuerza destructiva sin medida. A su lado había los oficiales al mando de los grandes batallones de los Lords Knight y la Guardia de Honor de la Legión, todos manteniendo un silencio solemne. Su mirada nunca vaciló de la exhibición del comando holográfico, pero su voz, extravía y helada, llenó la cámara. La flota del pacto. ¿Por qué están en el alcance? Después de una larga pausa contemplativa, Konrad Curze se burló. Entonces, es la flota del profeta de la verdad. Su deducción no provino de la especulación, sino de los innumerables interrogatorios, torturas y extracciones de alma realizadas en prisioneros del pacto. Entre ellas estaban flotas como la flota del propósito justo, la flota de la sagrada consagración, la flota del conocimiento interno, la flota de la furiosa redención, la flota de la gloriosa interdicción y la flota de justicia particular, siendo esta última la principal fuerza responsable de la campaña del pacto contra el alcance. Además, se enteró de las tres principales flotas de escoltas de alto profeta que protegen su jerarquía. Y ahora, era hora de actuar. Para el pacto, las designaciones de la flota no eran ningún secreto, un alienígena de alto rango dentro de su jerarquía estaría familiarizado con ellas. Cada flota tenía una insignia distinta, irreconocible para la mayoría de los extraños. Pero Konrad Curze no era la mayoría de los extraños. No solo reconoció la insignia, sino que lo sabía bien. Por eso estaba tan sorprendido. El emblema supremo que adorna esta flota pertenecía inequívocamente al profeta de la verdad. ¿Por qué uno de los tres profetas altos se arriesgaría personalmente a llegar a la primera línea de una guerra? Estos senos cobarde, esquemáticos y de cuello largo, ¿cuándo alguna vez tuvieron las agallas para esto? Su voz goteó con desdén y desprecio por el Sanjum. Legión Master. Si nos han entregado la cabeza en un plato de plata, ¿no sería grosero rechazar? Comandó un comandante de batallón. El problema es que nuestro plan original era coordinar con nuestras fuerzas de reconocimiento, capturando el alcance con daños mínimos, pérdidas mínimas. Y en el más corto tiempo posible, criptando la totalidad de la estructura de comando central de la UNSC. Hacer una pausa para organizar sus pensamientos, otro comandante del batallón preguntó, ahora que el pacto se ha insertado en la ecuación, ¿procedemos según lo planeado? ¿O sacamos la escoria de seno primero? ¿O tal vez, ambos al mismo tiempo? ¿Es eso incluso una pregunta? Los ojos oscuros y iluminados de Konrad Curze se extendieron por la habitación. Una sonrisa débil,
casi imperceptible, tiró de sus labios. Solo la elección débil entre opciones. Las tomo todas. Rich, División de Operaciones Spartan. El brillo de las sirenas de alarma resonó a través de la base. ¿Qué pasa con esas explosiones? ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué? ¿No podemos salir del centro de operaciones? ¿Qué significa eso? No solo estamos siendo desarmados, sino que también estás deteniendo al médico. Oye, soldado, te das cuenta de que bromear sobre esto tiene consecuencias, ¿verdad? Habiendo eliminado el revestimiento externo de su armadura Mjolnir, Spartan 134, se desvió solo en un titanio negro. Nanocompuesto al subraído, sombreado al teniente coronel de la Fuerza de Defensa del CSNU que había llegado para entregar las órdenes de Parangoski. Poco después de que sonara la alarma base, los espartanos estacionados en la división de operaciones habían comenzado a adaptarse inmediatamente, listos para evaluar la situación. Pero antes de que pudieran actuar, toda una unidad de fuerzas de defensa del CSNU había rodeado la instalación. Afirmaron estar actuando bajo las órdenes del nivel superior del Comando Fleet, lo que supone el control directo sobre las operaciones espartanas. Cotizado como siempre, Spartan 134 había bloqueado inmediatamente a los soldados que intentaban arrestar al Dr. Halsey, obligándolos de regreso con su pura presencia sola. Ahora de pie con el pecho presionado contra el cañón del arma lateral de un oficial, expresó su indignación. Para los espartanos, la importancia del Dr. Halsey estaba fuera de duda. Detrás de él, Spartan 028, Spartan 125 y muchos otros espartanos de varios equipos se pusieron de pie, formando un bloqueo impenetrable. Aunque no se hablaron palabras, su postura era clara. Por favor, no lo dificulten. Las órdenes del almirante Parangoski son absolutas. La Dr. Catherine Elizabeth Halsey debe ser despojada de todas las tareas y las colocadas bajo arresto inmediato. Hacer clic. El teniente coronel de la UNSC, inquebrantable, cimó una ronda en su arma y la presionó más fuerte contra el cofre de Spartan 134. Su voz aguda. Esto es insubordinación. Muévete a un lado ahora, o tengo autorización para disparar. Sintiendo la ligera presión contra su armadura, Spartan 134 sonrió. No tenía miedo en lo más mínimo. ¿Una pequeña pistola? Incluso sin el caparazón exterior de su armadura de poder, los espartanos no tenían nada que temer de tales armas. Al igual que la armadura de Astartes aprobada por Selene, la armadura Mjolnir actual de los espartanos consistía en componentes internos y externos. El revestimiento externo y el casco estaban compuestos de aleaciones en capas, mientras que la interfaz entre la carcasa de la armadura y el usuario incluía un subrapuito de titanio nanocompuesto. Además, un sistema capilar molecularmente tejido, referido a la piel sintética, fraseó el interior. Esta capa de polímero de litio niobato no solo redujo significativamente la fuerza de impacto de los golpes balísticos, sino que también, bajo el control de su computadora a bordo, podría regular la temperatura e incluso ajustar la densidad para adaptarse a las condiciones extremas del campo de batalla. Graciosamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, el teniente coronel ni siquiera podía retroceder al espartano. En cambio, se encontró sin esfuerzo alejado. Estallido. 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 Furioso, el teniente coronel vació una revista completa en el cofre de Spartan 134. Cuando el imponente guerrero permaneció completamente inquebrantable, su frustración se había vuelto hirviendo. Maldita sea. ¿No tienes miedo de una corte marcial? Sin su exoesqueleto completo de Mjolnir, los espartanos todavía eran vulnerables a los disparos en la cabeza, pero el oficial no era estúpido, no tenía ninguna razón para intensificar la situación innecesariamente. Cada espartano era un invaluable activo militar de la UNSC. Además, los espartanos no estaban atacando. Simplemente estaban parados en la resistencia pasiva. El teniente coronel no deseaba empeorar la situación. Nos quedaremos abajo. Pero primero, debes explicar por qué estás arrestando al Dr. Halsey. Nos estás pidiendo que cumplamos sin darnos una razón. Necesitamos escucharlo del almirante Parangoski. Espartano. La voz de 134 era rígida e intransigente. La cara del teniente coronel se torció de frustración. El aire entre ellos se llenó de tensión antes de que finalmente bajara su arma y señaló a sus hombres que hicieran lo mismo. No tengo la autoridad para responder eso. Necesito contactar al almirante. Él activó su comunicador. Solicitar contacto directo con Parangoski. Pero en el otro extremo,
solo estático y los ecos distantes del fuego de Boulte. Su expresión se volvió hacia una de alarma. La orden se había dado, pero sin la confirmación de Parangosky, ahora estaba atrapado en una situación imposible. Avanzar no fue una opción. Retirarse tampoco. Fue atrapado en el limbo. Dentro de la sala de conferencias de la División de Operaciones Espartanas. En otra parte de la base, el jefe maestro se sentó frente a la doctora Catherine Halsey, completamente vestida con su armadura verde Mjolnir. Doctor, debes haber hecho algún tipo de trato con Nathaniel. Su tono no era acusativo, pero la certeza en su voz era absoluta. Hice. Halsey lo admitió sin dudarlo. ¿Por qué? La voz del jefe del maestro permaneció nivel. Ion, eres el mejor soldado que he visto. Sé que juraste luchar por la humanidad, para protegerla, sin importar el costo. Pero, Ion, la humanidad no está definida por los burócratas y parásitos en el UNSC. Son de peso muerto, arrastrando el progreso humano hacia atrás. El jefe maestro permaneció en silencio, no ofreciendo juicio. Me niego a ver morir a mis espartanos en esta guerra sin sentido. Son el trabajo de mi vida. Tú, sobre todo. No temo la muerte. Pero no quiero que mueras. Ion, si todavía me reconoces como tu superior, entonces mantente fuera de esto. La voz de Halsey llevaba una sinceridad rara y genuina. Pocos conocían el jefe maestro mejor que ella. Si viera a alguien como su superior, los obedecería sin dudas. Si fueran su compañero de equipo, él daba su vida por ellos. Pero si se convirtieran en una amenaza, no se detendría ante nada para eliminarlos. Explotando las órdenes imprudentes del almirante Parangosky y su propia autoridad como jefe de operaciones espartanas, Halsey había mantenido con éxito al jefe maestro contenido. Nathaniel, después de todo, era humano, no un extraterrestre. Esa distinción por sí sola era suficiente para detener a Ion, aunque solo sea temporalmente. Este conflicto pronto terminará. Un nuevo pedido aumentará en la galaxia. Todo caerá bajo una sola regla. El pacto se tratará, lo prometo. La voz de Halsey era resuelta. Tomando su silencio como aceptación, Halsey se volvió hacia la entrada del centro de operaciones. Supongo el mando de esta situación. Teniente coronel. Regrese a su publicación, independientemente de las circunstancias actuales. Usted, el principal oficial de la CSNU, se levantó instintivamente su arma al ver a Halsey. En ese momento. Bip, bip, bip. Atención a todo el personal. Alcanzar las plataformas de defensa orbital informan que el planeta está bajo ataque. La flota del topo detectada. Condición, alerta máxima. Todo el personal, prepárese para el combate. Repito, el alcance está bajo ataque. ¿El pacto? Todos los soldados espartanos y de la CSNU en la habitación simultáneamente volvieron los ojos hacia Halsey. Halsey suspiró, exhalando un soplo de renuncia tranquila. ¡Qué inconveniente! Antes de que pudiera decir más, una figura imponente en armadura verde fantasma junto a ella. Ion, vuelve vivo, murmuró. El jefe, agarrando su rifle de asalto +5. Simplemente asintió y caminó hacia la salida sin una palabra. Aplaudir. Las manos de Halsey se unieron, su expresión severa. Nuevos órdenes. Spartans, prepararse para el despliegue. Objetivo de la misión, eliminar cada forma de vida del pacto a la vista. Sí, señora. Por N. Al instante, toda la división de operaciones espartanas estalló en acción. Independientemente de si eran de programas Spartan 2 o Spartan 3, cada guerrero se puso rápidamente su armadura Mjolnir completa, cerró y cargó sus armas, y corrió hacia las bahías de despliegue. De pie en el umbral, Halsey los observó como una madre enviando a sus hijos a la guerra. En todas las circunstancias. Quiero que protejas tus propias vidas. Mientras tanto, en órbita, la ruptura del espacio de deslizamiento de la flota del pacto había comenzado a estabilizarse. Pero desde la grieta de realidad roja-violeta, la flota de batalla principal de los Lords de la Noche continuó llegando al espacio real. Y la batalla había comenzado. De los gancos de los buques de guerra de la Marina Imperial. Miles de lanzas segadoras estallaron al unísono. El brillo abrasador de su bombardeo consumió todos los demás colores, poniendo el vacío en llamas con luz como soles en miniatura. Capítulo 450. ¿Persiguiendo la voluntad de los dioses? ¿Te atreves? Auge. Innumerables vigas de plasma se rayaban a través del vacío,
colisionando con los escudos de energía de los buques de guerra Covenant, que también habían desatado sus propias voleas devastadoras. El intercambio de fuego fue implacable, convirtiendo el espacio por encima del alcance en un campo de batalla en llamas de destrucción. Vos. En el centro de la flota del pacto, la enorme penitencia insignia solemne, un transportista de asalto de clase sifón, resistió un costado completo de las lanzas de parte de la flota de los señores nocturnos. Su matriz de escudo de patrón Tantalus, derivado de la tecnología Forerunner, brilló violentamente bajo el impacto, pero permaneció intacta mientras el gigante continuó su avance. A bordo de la solemne penitencia, dentro de la gran cámara de control, se sentó el profeta de la verdad, uno de los 3 altos profetas del pacto. Drapeada en túnica ceremoniales carmesí profunda, su forma frágil y encorvada estaba adornada con un halo dorado, mientras que un tocado imponente e intrincadamente estampado descansaba sobre su cabeza. Una pobre imitación. El Sans Yum había tratado de moda a sí mismos a imagen de los dioses, creyendo que tal atuendo los acercaría a la divinidad. Sin embargo, su débil presencia solo sirvió para resaltar la farsa, nada más que un mono con una corona. Significa la flota. Ingrese la preparación de combate completo. Ataque. Ataque con todo lo que tenemos. No hay misericordia. Informe Ariment and Mercy de inmediato, la inteligencia fue incorrecta. Hay otra civilización desconocida involucrada en la batalla por el alcance. Ver los escudos de energía pulsante se extiende alrededor de la vista panorámica del puente, el profeta de la expresión de la verdad se oscureció, su helada. La barba blanca temblando mientras hablaba. Sí, excelencia. La bruta guardia de honor que lo flanquea respondió al unísono. ¿De dónde vino esta flota no identificada? Una fuerza de esta magnitud, ¿por qué nuestra inteligencia no proporcionó advertencia? Un pensamiento escalofriante cruzó la mente del profeta. ¿Estaba siendo jugado? ¿Había coludido el profeta de la misericordia con el profeta más joven del arrepentimiento de sabotearlo? Cuanto más lo reflexionaba, mayor era su furia. Curse esos miserables sin honor. Sus palabras son tan inútiles como el pergamino sucio. El profeta de la verdad golpeó su frágil mano contra el reposabrazos de su trono de gravedad. Se había tragado su orgullo. Doblando la falsa sabiduría de la misericordia con la esperanza de asegurar una alianza, solo que no equivale a nada. Y lamento, había solicitado casi la mitad de las legiones Giralanae de la verdad para que el asalto a la tierra únicamente debilitara su poder militar. ¿Fue toda esta batalla simplemente una configuración para eliminarlo? La verdad se había trazado contra el arrepentimiento y la misericordia. Pero parecía que ellos también habían estado planeando contra él. E incluso si el arrepentimiento fuera más tarde con refuerzos en nombre de unidad de pacto, sería todo para el espectáculo. Por entonces, la misión de rescate se habría convertido convenientemente en una campaña de represalia. Ordene la flota a la formación defensiva. Abra una ruptura de espacio de deslizamiento, preparar para retirarse mientras participa. Así como el profeta de la verdad estaba a punto de emitir el comando, surgió una nueva amenaza. Auge. Profeta exaltada, hemos recibido una transmisión de video de una frecuencia desconocida, presumiblemente de la flota que actualmente nos involucra. ¿Seremos? La bruta guardia de honor del profeta Ig dudó. Era casi cómico. El mismo Giralanae, temido por la humanidad que los brutos salvajes, ahora se inclinaban con la mayor deferencia ante su profeta. Noutouries por su crueldad y su amor por la matanza, las Giralanae estaban profundamente arraigadas en sus sangrientas tradiciones tribales de Doisak. Todavía, después de convertirse en la fe del pacto, se habían convertido en algunos de los seguidores más fanáticos. A diferencia de los Angeli, que valoraron el honor, la independencia y la autoridad cuestionaron, los brutos se adhirieron a las enseñanzas de los profetas con devoción ciega. En resumen, eran las herramientas perfectas. En comparación con el Sangheili, quien tuvo la audacia de desafiar a sus maestros, el contraste era marcado. No era de extrañar que los profetas favorecieran cada vez más a los Giralanae. Póngalo, el profeta de la verdad agitó su mano con impaciencia. Bip. La consola de control parpadeó a medida que apareció la transmisión, lanzando un flash blanco antes de que la imagen se estabilizara. ¿Humanos? El profeta de la expresión de la verdad se retorció en estado de shock. Las figuras que antes él eran innegablemente humanas, aunque sus formas eran diferentes. Podría ser que los humanos han recibido la bendición de los dioses. Él sabía la verdad. Desde el principio.
Él y los otros profetas altos sabían que la humanidad era el heredero legítimo del legado de los precursores. Habían ocultado esta verdad, asegurando que nunca llegó a las masas del pacto. Pero ahora, viendo a estos humanos, tan transformados enormemente, solo había una posible explicación. Habían desbloqueado las reliquias de los precursores. Habían comenzado a reclamar su herencia. Maldita sea. Las bendiciones de los dioses nos pertenecen. El profeta de la verdad temblaba de ira. Blasfemas. Has profanado los artefactos sagrados. Has contaminado nuestra santa peregrinación. El comandante de los señores nocturnos, su rostro girando con leve irritación, se burló. Ruidoso miserable. ¿Peregrinación? ¿Persiguiendo la voluntad de los dioses? ¿Te atreves? Las bendiciones de Dios Emperador no están destinados a la suciedad de seno como tú. Criaturas tontas. ¿Crees que esconderte dentro de tu frágil caparazón te salvará? ¿Crees que puedes escapar de tu aniquilación? Usa la excusa arrugada para un cerebro que posees para entender esto, no puedes. Tus mundos arderán. Recuerda esto, tu destrucción es la voluntad del Dios Emperador. Somos simplemente la mano que la promulga. BZZZT. Sin otra palabra, el comandante de los señores nocturnos cortó la transmisión, dejando a los oficiales del pacto aturdidos en silencio. Profeta exaltado, nosotros. Uno de los brutos guardias de honor habló vacilante. Retiro. Sus manos apretaron los reposabrazos de su trono de gravedad, sus dedos marchitos cavando profundamente en el material. Su voz llegó como un gruñido gutural ronco, apenas contenido. Retiro. Active las unidades de Slipspace. Abra un corredor de escape. Ahora. Han llegado tan lejos. Terminemos esto. Ninguno escapará. De pie sobre la proa del anochecer, Konrad Curze levantó el artefacto cristalino que le otorgó la divina emperatriz. El artefacto cristalino de tonos oscuros en el alcance de Konrad Curze comenzó a pulsar, sus 6 caras cambiando en sincronía misteriosa. Una violeta profunda. Red glow parpadeó a través de su superficie, combinando con la luz de la estrella a su alrededor, como si doblara la realidad en su ritmo. Las partículas de corrupción de alta energía se unieron en anillos concéntricos de radiación roja-violeta, expandiéndose hacia afuera de la Curzon a un ritmo acelerado. Con esto, la realidad se inclina a mi voluntad. Alivio. El brillo pulsante se intensificó. El vacío se hizo añicos. Al igual que una vasta tela de araña de luz que se rasga a través del espacio, la ruptura se expandió exponencialmente, envolviendo todo el alcance, no, todo el sistema Epsilon Eridani en sí. VMMM. A medida que se activaba el campo de interrupción espacial, el portal de deslizamiento parcialmente abierto de la penitencia solemne, el profeta del buque insignia de la verdad, se derrumbó violentamente. En ese instante, no solo la flota del pacto, sino también las fuerzas navales del CSNU en la órbita de alcance, se encontraron atrapadas. Se había cortado el viaje más rápido que la luz. Todas las comunicaciones externas fueron cortadas. El profeta de la verdad finalmente entendió. Habían sido los señores nocturnos que atacaron a sus fuerzas de Giralanae en el espacio del pacto. Gloria al Dios Emperador. Ella nos cuida. El decreto de Curze señaló la escalada de la batalla en un nuevo y despiadado crescendo. Estalló una tormenta de destrucción. Un bombardeo implacable de lances ruinosos, rayos fundamentales térmicos, rayos de plasma y rondas de macrocanon salieron de la flota de los señores nocturnos. El vacío previamente oscurecido se convirtió en un lienzo pintado en los tonos violentos de la guerra. Simultáneamente, la flota del pacto, ahora darse cuenta de que el escape era imposible, lanzaron un contraataque completo. Bajo las órdenes del profeta, las Giralanae aullaron en el fervor de batalla. Arma derivada de la precursor, lancas de purificación superpesadas del patrón de Infenus, Urpeon. Patrón de lanzas de plasma superpesadas, rayos de plasma pesados del patrón de Luxor, láseres de pulso de patrón de Ferriel, todos disparados al unísono de los buques de guerra avanzados de los señores nocturnos. Las dos flotas surgieron entre sí, intercambiando voleas devastadoras. Los torpedos de plasma y las vigas de energía se encendieron en rápida sucesión, superpuesta en una densa secuencia de detonaciones. La expansión de las esferas de destrucción ardiente iluminó la zona de combate, cada explosión sucesiva amplificando la última. Los sistemas de escudos sobrecargados bajo fuego concentrado, barcos desgarrados en pedazos, sus cascos fragmentados consumidos por más explosiones, otra fugaz estallido de luz contra el vacío.
Los buques de guerra del pacto sufrieron daños catastróficos. Las explosiones estallaron sobre sus cascos, mientras que los barcos de transporte, la artesanía de asalto y los combatientes se incineraron, se redujeron a nada más que desechos a la deriva. Y sin embargo, la flota de los señores nocturnos todavía estaba llegando. En el punto de salida del corredor hiperspace, Battle Critters y Capital Ships continuaron surgiendo. Con cada momento que pasa, el sufrimiento del pacto se intensificó. ¿El único factor limitante? El paso estrecho del crucero ligero que primero había desplegado el portal Beacon. El colosal anochecer insignia ocupó más de la mitad de la abertura de tránsito, obligando a otros buques de guerra a emerger en torno a su forma masiva. Las pesadas formaciones de acorazados de la Marina Imperial aún no habían llegado completamente. Pero con Curse ahora expandiendo activamente la grieta usando el artefacto cristalino, la violación de la realidad se amplió aún más. Y por fin, las divisiones de acorazado de la Marina Imperial y las formaciones de Dreadnought comenzaron a ingresar al campo de batalla. Auge. Su llegada fue anunciada por innumerables explosiones, atrayendo los ojos de cada flota en el campo de batalla. Para la Armada del Pacto, cada detonación marcó la destrucción de otro buque de guerra, pero no había nada que pudieran hacer más que ver cómo sus camaradas fueron borrados uno por uno. Estaban completamente rodeados. En el ámbito de la guerra espacial, para que se rodee una flota completa significaba solo una cosa: la gran escala de la armada opuesta estaba más allá de la comprensión. Auge. La batalla espacial más grande de la historia había convertido este sector en un espectáculo de aniquilación. Atrapado entre la flota de los señores nocturnos y la armada del pacto, las plataformas de defensa orbitales de Reach explotaron las sirenas de emergencia. Sus alarmas resonan en olas ensordecedoras. El deslumbrante resplandor de la batalla en curso fue tan intensa que algún personal se vio obligado a cerrar los ojos. Era fascinantemente hermoso, pero para los soldados de la UNSC, era la luz final antes del abrazo de la muerte. Todo en su camino se reduciría a las cenizas ardientes. Y luego vino la verdadera pesadilla. Un gigante entre los buques de guerra, estimados para tener más de 300 kilómetros de longitud, advirtió hacia el alcance, su gran masa rivaliza con cuerpos celestes. A diferencia de los demás, este buque titánico no había contratado a la flota del pacto. En cambio, se movió sin respuesta, implacable, para llegar a sí mismo. Prepárate para el compromiso. Dentro de la plataforma de defensa orbital, el oficial al mando apretó los puños, su voz llena de resolución desesperada. Al ver la armada de los Lords Nocturnos verter en órbita casi, ya había abrazado la certeza de la muerte. En la superficie de alcance, las ciudades que una vez estallaban habían perdido durante mucho tiempo su antigua vivacidad. Los civiles gritaron mientras huyeron hacia refugios de evacuación, mientras que las tropas de la UNSC se apresuraban a fortalecer las posiciones clave, erigiendo una última línea de estructuras defensivas permanentes. Soldados, lucharemos por el alcance hasta el amargo final. Lucharemos en los cielos, en los mares, en las zonas de aterrizaje, en los campos y calles, en las montañas. Nunca nos rendiremos. La protegeremos a toda costa, incluso si eso significa que nuestras muertes. El alcance será nuestra tumba, pero nunca nos inclinaremos. Un oficial de la CSNU se paró en la cima de los escalones, aparte de un casco, rugiendo su desafiante grito a sus hombres. Por encima de ellos, la silueta masiva de la noche se avecinó. Su flota acompañante borrando el cielo como un frente de tormenta implacable. Incluso sin su almirante de más alto rango, incluso ante la desesperación absoluta, los oficiales de la UNSS habían promulgado los protocolos de invasión de emergencia del planeta. Estaban listos para morir. Dentro de la sede del UNSC al alcance, la batalla no había cesado. Con el almirante Parangoski muerto, el caos se había extendido como un incendio forestal dentro de la base. El motín interno, combinado con la invasión externa, había paralizado completamente la cadena de mando del UNSC al alcance. No importa cuán bien capacitados estuvieran las fuerzas terrestres, no importa cuánto los oficiales intentaron salvar la situación. Su comando central ya se había derrumbado. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. A partir de las ruinas de una estructura colapsada, el sonido de la armadura pesada resonó a través de los escombros. Es una pena, pensé que éramos amigos. Somos amigos. Pero ahora, somos enemigos.